Si me hubieras dicho hace 3 meses que iba a terminar compartiendo piso con Francisco, no te habría creído, no porque no me llevara bien con él, de hecho apenas lo conocía, sino porque era el típico tío que uno asume que ya tiene todo resuelto. Alto, con esa barba perfectamente desordenada, y una sonrisa fácil que usaba con todo el mundo, Francisco parecía uno de esos que te saludan con confianza aunque no te recuerden del todo. Y sin embargo terminó tocando a mi puerta con una mochila al hombro y cara de haber dormido mal por varias noches seguidas. ¿Te queda todavía la habitación libre?, me preguntó, casi sin saludar. Yo me quedé un segundo mirándolo, procesando. Sí, todo bien. Se encogió de hombros. Casi me echan de donde estaba. Mi ex volvió con su ex. Largo cuento. No pregunté más. No hacía falta. El tono en su voz ya decía suficiente. Así empezó. El primer día dejó su mochila en el suelo del cuarto vacío, se tumbó sobre el colchón sin sábanas, y suspiró tan fuerte que me dio pena. Yo le ofrecí una cerveza. Dijo que no, pero aceptó un vaso de agua y se quedó sentado en el sofá conmigo, en silencio, viendo una película que ni recuerdo. Así era Francisco, no hablaba mucho al principio, pero llenaba el espacio igual. Durante la primera semana casi no cruzamos más que frases cortas. Buenos días. ¿Vas a usar la lavadora? ¿Has visto mis llaves? Pero algo en su forma de estar. No sé. Era como si trajera una especie de calma, incluso cuando él mismo no parecía tener mucha. Fue al segundo viernes cuando las cosas empezaron a cambiar. Yo llegué tarde del trabajo, agotado, con la espalda hecha polvo por estar todo el día frente al portátil. Cuando abrí la puerta del piso, olía a ajo y cebolla. Francisco estaba en la cocina, en camiseta blanca y pantalones de chándal, moviendo algo en la sartén. ¿Has cocinado?, pregunté, sorprendido. Sí. Hice pasta. Hay para 2. Me encogí de hombros y me senté a la mesa. No sabía que sabía cocinar. Pero ahí estaba, sirviendo platos como si lo hubiera hecho toda la vida. Nos sentamos a comer sin hablar mucho, hasta que en un momento me miró y dijo, «¿Tú estás bien?». No supe qué contestar. Me salió un sí, lo normal. Él asintió, como si entendiera perfectamente qué quería decir lo normal. Después de cenar puso música. Algo suave. Y nos quedamos ahí, en el salón, con las luces bajas, cada uno con una cerveza en la mano. Hablamos más esa noche, que en todos los días anteriores juntos. Me contó que se había mudado a Madrid hacía 1 año, que había trabajado en una tienda de ropa, que había estudiado diseño gráfico pero no lo ejercía porque lo quemó. Me reí cuando dijo que odiaba los domingos, y que el sonido de una aspiradora le ponía de mal humor. Yo también le conté cosas. No muchas. Pero más de lo que suelo decir en una primera charla real con alguien. Y cuando me di cuenta, ya eran casi las 2 de la mañana. Deberíamos dormir, dije. Sí, supongo. Pero no se levantó. Ni yo. Seguimos ahí, hasta que, en algún momento nuestros brazos se rozaron. No fue a propósito. Pero tampoco fue un accidente total. Y ninguno de los dos se movió. No pasó nada esa noche. Nada físico, al menos, pero al irme a la cama, sentí algo raro en el pecho. Una especie de calor que no sabía de dónde venía. Y por primera vez desde que vivía en ese piso, deseé que no estuviera vacío cuando me despertara por la mañana. El sábado amaneció gris. Esa clase de día en el que parece que Madrid se pone de acuerdo para no hacer nada. Me levanté tarde, todavía con la sensación del brazo de Francisco rozando el mío la noche anterior. Me lo repetí en la cabeza varias veces como si hubiera sido un sueño. Pero no lo fue. Cuando salí de mi cuarto ya estaba en la cocina, haciendo café, sin camiseta, solo en pantalones cortos. Tenía un tatuaje que no había visto antes, justo debajo de la clavícula, una frase en cursiva que no llegué a leer del todo. ¿Quieres?, me dijo, levantando la taza. Asentí. Su voz tenía ese tono ronco de recién despierto que, por alguna razón, me revolvió el estómago. Nos sentamos en silencio, con las tazas humeando entre las manos. Él hojeaba su móvil, yo lo observaba de reojo. Me sorprendía lo cómodo que se veía, como si llevara meses ahí en vez de días. Y yo,
Yo me sentía como si estuviera aprendiendo a convivir con alguien por primera vez. Y quizás lo estaba. ¿Tienes planes hoy?, me preguntó sin levantar la vista del móvil. Nada. Pensaba fregar el baño, así que, ya ves qué vida. Vamos al rastro. ¿Ahora? Sí. Me apetece caminar un rato. Te invito a una caña si sobrevives al gentío. No sé por qué dije que sí. Ni siquiera me gustan las multitudes, pero cuando me di cuenta, ya íbamos bajando por la calle Embajadores, entre puestos de segunda mano, turistas y madrileños cargando bolsas de tela. Él caminaba un poco delante, con las manos en los bolsillos, de vez en cuando girándose para asegurarse de que no me perdía. Me señaló un par de cosas, hizo algún comentario gracioso, y de repente me di cuenta de que me estaba riendo más de lo habitual. Me sentía ligero, a gusto. Paramos en un bar pequeño, de esos con servilletas por el suelo y cañas que llegan antes de que termines de pedir. Francisco se sentó frente a mí y pidió 2, sin consultar. ¿Siempre eres así?, le pregunté. ¿Así cómo? Como si conocieras a todo el mundo. Como si estuvieras en casa en todas partes. Sonrió, mirando la espuma de la cerveza. No. Solo cuando estoy con gente que me hace sentir cómodo. Me miró de frente cuando lo dijo. No fue con intención, o al menos eso creí. Pero la frase se quedó en el aire, flotando entre nosotros como si ninguno quisiera pincharla. Esa tarde, en casa, cada pequeño gesto se sintió diferente. Compartimos el sofá sin prisa. Él se quitó las zapatillas y puso los pies sobre la mesa. Yo puse una película que ya había visto solo por no tener que pensar demasiado, y en algún momento sin que lo planeara mi cabeza terminó recostada en su hombro. No dijo nada. Tampoco se movió. Solo dejó que ocurriera. Pasaron los minutos y noté que su respiración se volvía más lenta. Estaba casi dormido. Y ahí, con su cuerpo al lado del mío, con el calor de su brazo contra mi mejilla, pensé algo que no me había permitido pensar hasta ahora. Quería que se quedara, no por unos días. No por un par de semanas. Quería que se quedara de verdad. Cuando me moví un poco para incorporarme, él abrió los ojos y murmuró, medio dormido. ¿Estás bien así? No te muevas. Y no lo hice. No me moví en toda la tarde. No me moví aunque mi cuello empezó a doler. No me moví porque, por primera vez en mucho tiempo, no quería estar en ningún otro lugar. Esa noche pedimos pizza. Francisco eligió con piña solo para provocarme, y yo lo amenacé con mudarme si volvía a hacerlo. Terminamos comiendo en el suelo del salón, con las cajas abiertas entre nosotros, riéndonos de una serie tonta que él insistía en que era una obra maestra incomprendida. Todo se sentía fácil. Y eso curiosamente era lo que más me jodía. Porque cuando algo empieza a sentirse tan cómodo, tan natural, es cuando más miedo da que se rompa. Después de cenar se quedó recogiendo mientras yo lavaba los platos. Le vi de espaldas, moviéndose sin hacer ruido, como si ya conociera cada rincón de la cocina. Estaba descalzo, con esa camiseta vieja que usaba para dormir, y me sorprendí a mí mismo mirándolo más tiempo del necesario. Cuando terminé, se apoyó en el marco de la puerta y me dijo, ¿quieres ver otra peli? Tengo sueño, pero de esos que tardan en llegar. Asentí. Nos sentamos como siempre, cada uno en su esquina del sofá, con una manta en medio, pero esta vez, no tardó en acercarse. Primero, fueron sus pies, estirándose hasta tocar los míos. Después, sus piernas rozando las mías. Y cuando me di cuenta, su cabeza estaba apoyada en mi hombro otra vez. ¿Te molesta?, preguntó en voz baja. Negué con la cabeza, aunque el nudo en mi estómago decía otra cosa. No era incomodidad. Era miedo. Miedo de que eso fuera un juego. De que estuviera demasiado cómodo con el afecto, pero sin intención de cruzar ninguna línea. Miedo de estar sintiendo algo que él no. Pero entonces su mano rozó la mía. No fue un accidente. Fue suave, deliberado. Se quedó ahí, apenas tocando mis dedos, y yo, no me moví. Pasaron unos segundos eternos hasta que entrelazó los dedos con los míos. No dijo nada. Yo tampoco. La película seguía sonando de fondo pero ninguno la estaba viendo.
Cuando terminó, ni siquiera sabíamos de qué iba. Él se incorporó, se estiró, y dijo con una voz que no reconocí del todo: «Voy a dormir». Me miró un segundo. Como si dudara de algo. Como si quisiera decir más. Pero no lo hizo. Se fue a su habitación y cerró la puerta con cuidado. Yo me quedé en el sofá, con la manta aún sobre mis piernas, mirando la pantalla apagada, sintiendo todavía su mano en la mía, como si no se hubiera ido. Dormí mal esa noche. Desperté varias veces, siempre con la misma frase repitiéndose en mi cabeza: ¿qué estamos haciendo? A la mañana siguiente Francisco no estaba en la cocina, ni en el salón, ni siquiera en su cuarto. Me asusté un poco, no voy a mentir. Hasta que vi la nota pegada al microondas. Fui por churros. No toques mi café. Vuelvo en 20. Sonreí. Y volví a respirar. Cuando volvió, traía una bolsa llena de churros, y el pelo revuelto por el viento. Me sonrió apenas cruzó la puerta, como si no hubiera nada raro en todo lo que había pasado la noche anterior. «¿Están calientes todavía?», dijo, dejando la bolsa sobre la mesa. «Y no me mires así, que también traje chocolate». Nos sentamos a desayunar como si todo fuera normal, y durante un rato, lo fue. Pero la verdad es que no podía dejar de pensar en su mano, en cómo entrelazó sus dedos con los míos, en cómo no dijo nada después. ¿Significaba algo, o era simplemente otra forma de cercanía para él? Entre sorbo y sorbo de chocolate rompió el silencio. «¿Te incomodé anoche?». Me tomó por sorpresa. Lo miré, pero él no me estaba mirando a mí. Tenía la vista clavada en su taza. «No», respondí. «Solo, me sorprendiste». «¿Por qué?». «Porque pensé que no. Que tú no». Él levantó la mirada entonces, directa, honesta. ¿Que no me gustaban los chicos? Asentí, sin decir nada. Francisco apoyó los codos sobre la mesa, entrelazó los dedos y suspiró. Siempre pensé que era algo que uno tenía que tener claro desde el principio. Como si viniera con instrucciones. Pero últimamente siento que no sé una mierda de nada. Me quedé en silencio, dándole espacio. «Contigo es diferente», continuó. «No estoy confundido porque me gustes. Estoy confundido porque no me siento mal por eso. Me siento bien, y eso para mí es nuevo». Tragué saliva. «No tienes que etiquetarte», le dije. «No tienes que decidir nada ahora, pero si esto es un juego, si solo estás probando, necesito saberlo». «No es un juego», respondió enseguida. «Créeme, si lo fuera, sería mucho más fácil». Nos quedamos ahí, con la mesa entre nosotros, como si fuera un puente que aún no sabíamos cómo cruzar. Después de desayunar, nos fuimos a dar una vuelta por el barrio. No hablamos mucho del tema, pero el silencio ya no era incómodo. Era más bien como un pacto tácito. No tenemos las respuestas, pero no vamos a escondernos. Esa noche, cuando me metí en la cama, no esperaba que pasara nada, pero unos minutos después, escuché que la puerta de mi cuarto se abría despacio. Era él, con una manta en los brazos y cara de no saber si quedarse o irse. «¿Puedo quedarme aquí esta noche?». Asentí, haciendo espacio en la cama. Se acostó al otro lado, sin tocarme. Durante un rato solo escuché su respiración. Creí que ya se había dormido, hasta que lo oí susurrar: «Estoy cagado de miedo, Miguel». Yo también. Y en medio de la oscuridad, estiró su mano, buscó la mía entre las sábanas, y la sostuvo. No nos abrazamos, no nos besamos, pero por primera vez desde que empezó todo esto, me dormí sintiéndome exactamente donde tenía que estar. Al día siguiente, cuando desperté, Francisco seguía ahí. Su mano seguía entrelazada con la mía, como si no se hubiera soltado en toda la noche. El sol apenas filtraba luz por la persiana, y durante unos minutos me quedé quieto, observándolo dormir. Tenía la cara tranquila. Respiraba profundo. Y por primera vez lo vi sin toda esa energía despreocupada que siempre cargaba. Era él, sin más. Sin escudos. Cuando abrió los ojos, lo primero que hizo fue mirarme. No se asustó.
No se apartó. Solo me sostuvo la mirada, y luego sonrió. Leve. Buenos días. Buenos días, le respondí con la voz aún ronca. ¿Dormiste bien? Sí. ¿Y tú? Asombrosamente bien. Nos quedamos unos segundos más así, hasta que él soltó mi mano y se incorporó. Voy a hacer café, dijo, saliendo de la cama como si nada. Yo me quedé ahí, mirando el techo, sin saber muy bien qué hacer con toda la calma que me dejó. Porque me estaba gustando. Y eso me daba miedo. Desayunamos sin hablar del tema. Él volvió a poner música. Otra de esas listas suyas de canciones tranquilas que suenan como domingo por la tarde. Me preguntó si quería ir al cine esa noche, y aunque sabía que la invitación era inocente, me sonó a cita. No le dije nada. Solo dije que sí. Fuimos a ver una película que no entendimos, pero que fingimos que nos encantó. Nos reímos más del tráiler de la siguiente que del propio filme, y caminamos a casa sin mucha prisa, con las manos rozándose cada tanto. No se atrevió a tomármela, y yo no me atreví a ofrecérsela, pero cuando llegamos al portal, antes de subir, se detuvo. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. ¿Tú te sentiste igual la primera vez que sentiste algo por un chico? Me tomó unos segundos contestar. No, dije al final. La primera vez tenía tanto miedo que me convencí de que no era real. Me tomó años aceptarlo. Él asintió, como si eso lo ayudara a ordenar algo en su cabeza. Yo no tengo años. Pero tengo ganas. ¿Ganas de qué? De no seguir haciéndome el idiota. Subimos sin hablar más. Ya en casa, se fue directo al baño. Yo me quedé en la cocina, preparándome un té, tratando de no pensar demasiado en esa frase. Ganas de no seguir haciéndome el idiota. Cuando volvió, con el pelo mojado y una camiseta diferente, se acercó a mí y se quedó parado en el marco de la puerta. Miguel, dijo. Sí, no quiero que esto sea confuso para ti. Tampoco quiero prometer cosas que no sé si voy a poder cumplir. Pero sé que me gustas, y que quiero que esto pase contigo, no con nadie más. Me quedé quieto. Él dio un paso más, lento. Me tomó del cuello de la camiseta, con suavidad y preguntó, ¿puedo besarte? Solo respondí bajando un poco la cabeza. El beso fue tranquilo, nada de lengua ni urgencia, solo labios suaves, el olor a gel de ducha en su piel, el temblor casi imperceptible de su mano en mi cintura. Cuando se separó, me miró con una mezcla de miedo y alivio. ¿Eso estuvo bien? Sonreí. Sí, bastante bien. Y esa noche por primera vez Francisco no durmió en su cuarto. Despertar con él a mi lado fue raro, pero en el mejor sentido. No porque hubiera pasado algo más que ese beso, que por sí solo ya me había descolocado, sino porque ahí estaba, Francisco, medio enredado en las sábanas con el brazo caído fuera del colchón y la boca entreabierta. Parecía tranquilo, como si estuviera donde debía, y yo no sabía si abrazarlo o salir corriendo a caminar 5 kilómetros para procesar. Pero no hice ninguna de las dos cosas. Solo lo observé un rato intentando memorizar la escena, porque algo en mí sabía que ese momento, ese despertar sin máscaras, no se iba a repetir muchas veces en la vida. Cuando se movió, parpadeando aún sin abrir los ojos del todo, murmuró, ¿qué hora es? No sé, pero es domingo. ¿Eso significa que podemos no hacer nada todo el día? Eso significa exactamente eso. Se rió y se estiró como un gato. No hablamos del beso, ni de lo que significaba que hubiera dormido en mi cama. Fue como si los dos hubiéramos acordado, sin palabras, que ese día no íbamos a cargar con explicaciones. Nos quedamos en casa, hicimos tortitas, vimos una maratón de capítulos viejos de Friends, jugamos a adivinar las tramas solo por los primeros 5 minutos. Y en algún momento de la tarde, cuando la luz dorada entraba por la ventana del salón, Francisco se acercó, se sentó detrás de mí en el sofá, y apoyó su mentón en mi hombro. No quiero irme, murmuró. No tienes que irte, no hablo solo del piso. Mi cuerpo se tensó un segundo, pero su brazo rodeando mi cintura me relajó. Había algo en su forma de tocar, que no era apresurada ni insegura. Era decidida,
como si después de tantos días navegando su propia tormenta interna, hubiera encontrado una pequeña isla, en la que al menos quería quedarse un rato. ¿Esto te está asustando?, le pregunté. No. Ni un poco. Me asusta lo rápido que me siento bien contigo. Pero no tú. Me giré para mirarlo. Tenía los ojos claros, firmes. No había rastro de duda en su mirada. Entonces estamos en el mismo sitio. Le dije. ¿Y si me equivoco? ¿Y si esto solo es un momento raro en mi vida? No lo sabrás hasta que no lo vivas. ¿Y tú estás dispuesto a arriesgarte? Por ti sí. Francisco se quedó callado unos segundos. Y luego dijo, casi en un susurro, quédate esta noche conmigo. Pero en mi cama. No fue una invitación física, fue una especie de símbolo. Un cambio. Dije que sí. Y esa noche, dormí en su habitación. En su cama. A su lado. Sin tensión. Sin máscaras. Solo nosotros dos. Y por primera vez, no tuve miedo de lo que pudiera venir después. Las semanas siguientes fueron como vivir en una especie de burbuja. No una de esas donde todo es perfecto, pero sí una donde por primera vez, todo parecía tener sentido. Francisco y yo no hablamos de nosotros como una cosa definida. No había títulos, ni conversaciones incómodas sobre qué éramos. Pero en los gestos, en los silencios cómodos y en la forma en que se apoyaba en mí cuando cocinábamos juntos, ya se leía la respuesta. A veces dormía en su cama. A veces en la mía. Pero lo que nunca cambió fue que, de una forma u otra, siempre terminábamos buscándonos. Una noche, mientras lavaba los platos, Francisco me abrazó por detrás. Apoyó la frente en mi espalda y dijo, como si estuviera contándome que mañana iba a llover. Creo que me estoy enamorando de ti. No fue grandilocuente. No hubo música de fondo ni una puesta de sol de película. Solo la humedad del vapor, el olor a jabón y sus brazos alrededor de mi cintura. Me giré despacio, con las manos mojadas aún y lo miré. ¿Estás seguro? No, admitió. Pero tampoco quiero seguir preguntándomelo. No le respondí con palabras, solo lo besé. Y él entendió. No todo fue perfecto, claro. Hubo días en que se cerraba, en que desaparecía mentalmente y solo murmuraba que necesitaba espacio, no por mí, sino por él. Por todo lo que estaba desordenando adentro suyo. Y yo aprendí a no tomarlo como algo personal. A darle margen sin alejarme. Una tarde, después de entrenar, habíamos empezado a ir juntos al gimnasio del barrio, porque él insistía en que verse bien era una responsabilidad compartida. Nos sentamos en el parque con 2 helados, y él me soltó sin previo aviso. Mi hermana me escribió. Viene a Madrid el fin de que viene. Y quiere que la vea. ¿Está todo bien? Sí. Pero probablemente me pregunte si estoy saliendo con alguien. ¿Y tú qué le vas a decir? Me miró, serio. No dudó. Que sí. Que estoy contigo. Me costó tragar el helado después de eso. La conocí ese sábado. Se llamaba Lucía, y era todo lo contrario a Francisco, habladora, intensa, rápida con las preguntas. Nos miraba a los dos como si intentara unir piezas en su cabeza. Después de comer, cuando Francisco fue al baño, me miró de frente. ¿Y tú te lo vas a tomar en serio? La pregunta me pilló en frío. ¿A qué te refieres? A él. A esto, asentí. Sí. Mucho, ella sonrió apenas. No era una sonrisa amable. Era como de resignación. Entonces cuídalo. Porque nunca se había visto así con nadie. Y antes de que pudiera responder, Francisco volvió, y ella cambió de tema como si nada. Esa noche, en casa, él me besó en la cocina. No fue un beso de deseo, ni de impulso. Fue un beso tranquilo, de esos que solo se dan cuando ya no se tiene miedo a lo que pueda pasar. Gracias por quedarte, me dijo.
Gracias por hacerme quedarme, respondí. Y después, sin decir nada más, me tomó de la mano y me llevó a su habitación. No para estar juntos de forma física. Solo para dormir. Pero juntos. Como si ese fuera ya nuestro lugar natural. Una mañana, semanas después, me desperté antes que él. Estaba completamente enredado en las sábanas, con el brazo sobre mi pecho y la cabeza escondida contra mi cuello. Respiraba lento, con esa paz que solo mostraba cuando estaba dormido o distraído mirando el techo después de ducharse. Lo observé en silencio, y me di cuenta de algo que me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Me sentía en casa. No en el piso. En él. Con él. Ese era mi lugar. Deslicé la mano por su espalda, suave, como si acariciarlo pudiera confirmar que esto era real. Que él estaba ahí. Que todo lo que habíamos construido no era algo pasajero. Y entonces, sin abrir los ojos, murmuró: ¿Estás despierto? Sí. Yo también. Pero no quiero abrir los ojos por si esto se rompe. ¿Y si no se rompe? Entonces me quedo aquí para siempre. La vida, claro, siguió. Volvimos a nuestras rutinas. Trabajo, estudios, reuniones, facturas. Empezamos a salir un poco más juntos. Ya no evitábamos sentarnos demasiado cerca en el bar de la esquina. Francisco empezó a tomarse libertades que no eran suyas antes, como agarrarme del brazo cuando cruzábamos la calle o apoyarse en mí cuando estábamos de pie esperando el metro. Y, poco a poco, dejamos de ocultarlo. No fue un anuncio, no hubo publicaciones en redes, ni conversaciones serias con amigos diciendo: estamos saliendo. Simplemente, cuando alguien lo veía acercarse a mí, o quedarse mirándome mientras yo hablaba, ya no había nada que fingir. Éramos. Una noche, volvimos tarde de una cena con amigos. Estábamos cansados, medio borrachos, caminando por lavapiés entre risas tontas. En un semáforo, mientras esperábamos que cambiara la luz, Francisco me tomó de la mano. Abiertamente. Como si fuera la cosa más natural del mundo. Yo lo miré. Él sonrió. ¿Ya no te importa?, le pregunté. Sí me importa, respondió. Pero me importas más tú. No supe qué decirle. Así que lo besé. Ahí. En mitad de la calle. Y nadie nos miró raro. O si lo hicieron, no me importó. Esa noche, al meternos en la cama, él me abrazó desde atrás, apoyó la cara en mi cuello y dijo: ¿sabes qué? ¿Qué? Si me hubieran dicho hace unos meses que terminaría enamorándome de un chico, habría pensado que estaban locos. ¿Y ahora? Ahora creo que estaba loco por no haberlo hecho antes. Sonreí en la oscuridad. Yo también estaba un poco loco, le dije, por pensar que esto no podía pasarme. Y entonces, entre sus brazos, entendí que no todos los finales necesitan ser grandiosos. Algunos solo necesitan ser verdaderos.